Aurora aún podía ver la imagen de su difunta madre en los ojos de su mente. Era hermosa y parecía unos años más joven de su edad real. Sus insondables ojos azules podían ahogarla y su sedoso y largo pelo rubio era siempre motivo de envidia para su hija. A Aurora le encantaba tocar el pelo de su madre desde que era pequeña. Era como un sedante. Y la voz de la mujer no la confundía con la de nadie. Era tranquila, sosegada y mesurada. A Aurora le encantaba escucharla, pero a menudo se quedaba dormida. Ese era el efecto de la voz de su madre. Le gustaba hacer pausas largas y significativas, como si estuviera enfatizando ciertas palabras, aparentemente entendidas solo por ella. Era asombrosa. Lograba combinar todas las cualidades a la vez: elegancia, feminidad y maternidad. Era perfecta en todo, o tal vez Aurora solo la recordaba como era en su fantasía infantil. Fuera como fuese, Aurora nunca podría volver a ver a su madre, ni tocarla, ni oírla, porque hacía tiempo que se había ido. Hacía unos 10 años que la mujer había desaparecido. A pesar de ello, Aurora recordaba aquel desgraciado día como si fuera ayer. Sentía algo raro desde por la mañana, pero no lograba entender de dónde provenía esa extraña sensación en su interior. La chica se levantó de la cama y caminó hacia la habitación de su madre, pero al entrar no encontró a nadie. ¡Mamá!, gritó Aurora, dirigiéndose ya hacia el salón, pero allí tampoco había nadie. No era la primera vez que la niña se quedaba sola en el piso, pero antes, su madre siempre había dejado una nota en el escritorio, explicándole a su hija que se había marchado por negocios. Ahora, la mesa estaba vacía y la niña sintió mucho miedo. Buscó su teléfono móvil y marcó el número de su progenitora. A cada nuevo pitido sin respuesta, la niña empezaba a sentir más y más pánico. Pronto desistió de sus vanos intentos de llamar a su madre o a su padre, porque ninguno de ellos contestaba. Aurora se sentó en el sofá del salón y esperó humildemente a que llegara al menos uno de ellos. Por aburrimiento, cayó en un sueño que le pareció muy extraño e incomprensible. Solo al anochecer la despertó el ruido de la puerta al abrirse. Su padre había vuelto a casa. En aquel momento, no se parecía en nada a sí mismo. Su cabeza era un caos insólito en forma de pelo revuelto. Su mirada era cansada y deprimida, y sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Esta imagen de su padre, Aurora la recordó para el resto de su vida. Corrió hacia él y con una mirada incomprensible preguntó: ¿Dónde está mamá? El padre lloró más que antes, abrazando a su hija. «Se ha ido», respondió, tragando lágrimas saladas. «No puede ser», chilló la niña, zafándose del abrazo de su padre. Corrió y se encerró en su habitación, toda la noche sin abrir la puerta ni dormirse. La niña no podía creer que su madre, perfectamente sana, como le parecía a ella, pudiera morir tan repentinamente. Su padre se negó obstinadamente a contarle a Aurora el motivo de la muerte de su madre. Solo años más tarde pudo saber que su madre llevaba mucho tiempo luchando contra el cáncer, sin mostrar la otra cara de su vida a su joven hija. Desde entonces, Aurora había aprendido a respetar a su madre y a sentirse aún más orgullosa de ella. Se imaginaba lo difícil que había sido para la mujer ocultar su diagnóstico sin parecer ni dar el menor motivo de sospecha. Aurora no le guardaba rencor. Comprendía que su madre solo quería evitar que se preocupara demasiado. La muerte de la persona más querida para Aurora se había producido al principio de su adolescencia. Su padre sufrió mucho en aquel periodo de su vida. Estaba confundido y no sabía cómo seguir viviendo. El hombre se había olvidado por completo de su hija, pensando egoístamente solo en sí mismo y en su dolor. Aurora notó que la actitud de su padre hacia ella había cambiado. Pensó que se había vuelto simplemente innecesaria para él. La niña se sintió herida y ofendida,
por lo que se encerró en sí misma durante muchos años y finalmente se distanció de su padre, no confiando en él como antes. Pasó el tiempo, y de niña, Aurora se convirtió en una hermosa muchacha. Ya no lloraba tanto a su madre, sino que a menudo recordaba momentos agradables relacionados con ella. Tuvo que aprender a vivir sin la atención femenina, resolviendo todos los problemas por sí misma. A menudo miraba con envidia las relaciones de sus compañeras con sus madres. A veces le dolía oír a las otras chicas quejarse de que sus madres eran sobreprotectoras, preocupadas y, como ellas decían, molestas. Aurora daría cualquier cosa por volver a ver a su madre. Habría estado encantada de cambiar de lugar con otras chicas para sentir lo que era tener el amor de una madre. Aurora se esforzaba por estudiar y hacer bien todo lo que hacía, con la esperanza de que su madre estuviera orgullosa de ella. A veces sentía la presencia de su madre, como si la vigilara desde el otro lado del mundo. La relación con su padre fue mejorando poco a poco. A medida que crecía, se dio cuenta de que él seguía queriéndola tanto como siempre, solo que en aquel momento él mismo necesitaba sustento y no podía compartir con su hija lo que no tenía. El hombre tardó muchos años en recuperar su antiguo ritmo de vida. Solo al cabo de 5 años fue capaz de olvidar por completo a su difunta esposa, dejando de llorar por ella. Al igual que su hija, recordaba a su mujer, pero solo fugazmente. El hombre pensó que a partir de entonces estaría solo, pero de repente apareció en su vida una mujer dolorosamente parecida a su difunta esposa. No solo era parecida en apariencia, sino también en su mundo interior. Dorian se enamoró de ella a primera vista, pero intentó reprimir sus sentimientos durante mucho tiempo. Comenzó a sentirse culpable ante su difunta esposa, como si la traicionara de esta manera. Pero pronto, todas las dudas y temores de Dorian se disiparon. El hombre se dio cuenta de que valía la pena seguir adelante, a pesar de lo que le había ocurrido en el pasado. Pudo confesarle sus sentimientos a Teresa y resultó que eran mutuos. El hombre empezó a quedarse en casa con menos frecuencia, dedicando todo su tiempo libre a la mujer, conociéndola mejor. A pesar de su ajetreo, Aurora se dio cuenta de que su padre actuaba de forma sospechosa, pero no hizo nada por averiguar las razones de su comportamiento. Veía que su padre llegaba a casa muy animado, siempre sonriendo misteriosamente sin decir nada, y Aurora se alegraba por él. Un día, mientras abrazaba a su padre, percibió un leve rastro de perfume femenino procedente de él. Era un aroma familiar que no habría confundido con ningún otro. Era el perfume favorito de su difunta madre. ¿Tienes a alguien?, preguntó la chica lo primero que se le ocurrió en ese momento. Su padre empezó a reírse nerviosamente y a mirar hacia otro lado. Se daba cuenta de que tarde o temprano tendría que contárselo todo a Aurora, pero no esperaba que le pillara desprevenido. Sí, empezamos a salir hace poco. Es una mujer encantadora. Creo que haréis buenas migas y os llevaréis bien enseguida, le contestó Dorian a su hija. Me preguntaba por qué estabas tan misterioso últimamente. Ahora todo tiene sentido para mí, dijo Aurora riendo. Se alegraba de verdad por su padre, comprendiendo que se merecía ser feliz. Dorian exhaló pesadamente. Ahora ya no tenía que ocultar su relación a su hija. Se alegró de que Aurora se tomara la noticia con calma e incluso le apoyara. Pero solo había una cosa que no le quedaba clara. ¿Por qué aquella mujer llevaba el mismo perfume que su madre? Ante esta pregunta, la respuesta de su padre la dejó atónita. Decidí regalarle yo mismo este frasco de perfume. Deberías saber cuánto se parece a tu madre. Es un parecido sin precedentes. Aurora quiso conocer de inmediato a la mujer que había conseguido hacer girar tanto la cabeza de su padre. Tenía curiosidad por saber si aquella mujer era realmente tan parecida, o tal vez su padre solo había embellecido la realidad. Pronto, la niña tuvo la oportunidad de conocer en persona a la nueva compañera de su padre. El hombre decidió organizar una cena,
con la esperanza de que en ella las dos damas de su corazón pudieran conocerse mejor. Reservó mesa en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, decidiendo que sus damas solo se merecían lo mejor. A la hora acordada, Aurora y Dorian salieron de casa, en dirección al restaurante, atravesando la ciudad nocturna. Una vez aparcados, salieron del coche y se dirigieron a la entrada principal del establecimiento. Allí les esperaba Teresa, claramente nerviosa, acomodándose un molesto mechón detrás de la oreja que unos instantes después volvía a bloquear la vista de la mujer. Cuando vio a Dorian caminando hacia ella, sustituyó bruscamente su irritación por una sonrisa radiante. «Hola, mi amor», dijo cariñosamente, cogiendo al hombre en brazos. «Hola, hoy he decidido darte una sorpresa y presentarte a mi hija», dijo Dorian, señalando con la mano a su hija. «Esta es Aurora», añadió. La niña y la mujer se saludaron dulcemente con la cabeza. Teresa estaba más nerviosa que nunca, pues quería causar una impresión favorable a la hija de alguien a quien había llegado a querer en tan poco tiempo. Durante la cena, Aurora conoció mejor a Teresa y ahora podía confirmar las palabras de su padre de que la mujer era muy parecida a su madre. A veces, la niña se preguntaba si se estaba comunicando con su madre, pero se daba cuenta de que solo era su ilusión y su deseo. A pesar de las muchas similitudes, Teresa seguía siendo una persona diferente y eso había que tenerlo en cuenta. Durante la agradable conversación, las tres personas no se dieron cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Dorian dejó a Teresa en su casa y se despidió, marchándose con su hija para volver a su casa. «¿Qué te pareció la conocida?», preguntó despreocupadamente el hombre, que ya se acercaba a una calle conocida. «Me ha gustado mucho, pero lo principal para mí es otra cosa, hacerte feliz, y no importa con quién sea ni dónde», contestó la chica, mirando pensativa por la ventana. Llevaba toda la tarde observando a Teresa y a su padre y había llegado a la conclusión de que parecían muy armoniosos juntos, igual que su madre lo había parecido una vez con él. Aurora recordó involuntariamente las partes de su vida feliz que aún podía recordar y captar. Al oír la aprobación de su hija, el hombre sonrió. Se alegraba de que hubieran sido capaces de encontrar puntos en común y de que todo estuviera saliendo bien. Dorian se dio cuenta de que Teresa no era una mujer pasajera en su vida. Hacía tiempo que había empezado a hacer planes conjuntos para el futuro y quería crear una familia fuerte con ella. Todos los días siguientes al restaurante, sus pensamientos estuvieron ocupados con la idea de mudarse. Al encontrarse con Teresa después del trabajo, compartió sus pensamientos con ella y ella le apoyó en ello, compartiendo la idea. Esa noche, Dorian llegó a casa e inmediatamente entusiasmó a Aurora con la buena noticia. «¿Qué te parece si nos mudamos con Teresa?», preguntó, entrando en el salón donde estaba sentada su hija. «¿Tan en serio vais los dos?», preguntó la chica, sin ocultar su sorpresa. Su padre no respondió nada a su pregunta, solo movió la cabeza en un gesto afirmativo. Se daba cuenta de que tarde o temprano su padre tomaría una decisión así, pero no esperaba que fuera tan pronto y precipitadamente. La chica tenía dudas, porque solo llevaban saliendo unas semanas y ya se iban a vivir juntos. Pero a pesar de sus recelos, decidió confiar en su padre y secundar su decisión. «De acuerdo, vamos a intentarlo», respondió alegremente. Un par de días después, Aurora y Dorian pudieron mudarse a casa de Teresa. Se instalaron rápidamente y la sensación de ser un invitado pronto se evaporó. La mujer hizo todo lo posible para que su amante y Aurora se sintieran dueñas de la casa en igualdad de condiciones con ella. A menudo se acercaba a la chica y le pedía consejos sobre la elección de colores para el interior, le aconsejaba sobre las mejores cortinas para colgar e incluso le permitía experimentar en su habitación a su antojo. De este modo, Teresa seguía intentando encontrar un lenguaje común con la adolescente, sabiendo lo difícil que podía ser llegar a un compromiso con ellas. Más de una vez mencionó en la conversación a su hijo
que era ligeramente mayor que Aurora por algunos años. Teresa echaba mucho de menos a Alberto y estaba dispuesta a hablar de él con cualquiera. Lo había enviado a estudiar a otro país para que pudiera recibir una educación de primera clase en su campo y ver mundo. Cuanto más se acercaban las vacaciones, más a menudo lo mencionaba la mujer. En poco tiempo, Aurora había oído hablar de Albert con tanta frecuencia que ella misma empezó a esperar con impaciencia su llegada. Tenía curiosidad por verlo en la vida real, no solo mirando fotos de bebé y conociéndolo por las historias de Teresa. Dorian también estaba ansioso por conocer al hijo de la mujer que amaba. Estaba preocupado y no sabía cómo reaccionaría el hombre ante él. Aún así, en algún lugar de su interior, Dorian esperaba que su encuentro fuera tan fluido como había sido el de Teresa con su hija. Un par de semanas más tarde, llegaron las esperadas vacaciones de verano para todos. Aurora, estudiante de primer curso, pudo respirar tranquila. Ahora podía descansar de sus estudios y dedicar más tiempo a su nueva familia y a sus amigos. Al igual que Aurora, Albert se había graduado. Voló de vuelta a casa el mismo día. Echaba mucho de menos a su madre y decidió darle una sorpresa llegando unos días antes de la fecha que había acordado por teléfono. Albert no sabía nada del nuevo novio de su madre, y menos aún de su hermanastra. El desprevenido muchacho entró en casa y se sorprendió al encontrar un par de zapatos extra junto a la puerta. «¡Mamá!», gritó, quitándose la pesada mochila de los hombros. En lugar de su madre salió a su encuentro un asustado Dorian. No había esperado que Albert decidiera volver pronto a casa, y ni siquiera había tenido tiempo de preparar ningún discurso para este encuentro. «Ha ido un momento a hacer la compra», murmuró el hombre, sonriendo nerviosamente. «¿Y usted quién es?», preguntó el tipo, mirando sorprendido e incrédulo al desconocido que tenía delante. Se suponía que esta iba a ser otra conversación, pero ya que has llegado pronto, vamos a hablar ahora mismo. He quedado con tu madre y vamos en serio», dijo Dorian de un tirón. «He estado fuera casi un año y la vida de mamá ha cambiado mucho», rió el chico. Miró a Dorian largamente y luego añadió: «Conozcámonos mejor entonces, así sabré a quién dejaré a mi madre cuando vuelva a marcharme». Dorian sonrió avergonzado. Al ver el estado de ánimo eufórico del chico, se dio cuenta de que había estado temiendo este encuentro para nada. Hablaron brevemente, contándose cosas sobre sí mismos, antes de que Teresa volviera a casa. Entró en la cocina y se quedó realmente sorprendida. «Hijo», dijo Teresa, corriendo hacia el chico y abrazándolo. «¿Por qué no me dijiste que venías pronto a casa?», le preguntó con reproche. «Pensé que te iba a sorprender con mi inesperada llegada y acabaste siendo tú quien me sorprendió a mí», sonrió el chico, trasladando su mirada a Dorian. «Esas no son todas tus sorpresas por hoy», susurró Teresa significativamente a su hijo. Él enarcó una ceja interrogativamente, pero la mujer no llegó a responder a qué se refería con aquellas palabras. Pronto Albert se dio cuenta de qué, o más bien de quién, estaba hablando. Aurora llegó a casa a medianoche. Había estado todo el día con sus amigas y estaba muy cansada. Abrió la puerta y trató de quitarse los zapatos lo más silenciosamente posible para no despertar a su padre y a Teresa. De repente, una voz de hombre surgió de la oscuridad, pero estaba claro que no era la de su padre. «¿Quién demonios eres?». Aurora se asustó mucho. Intentó mirar en la oscuridad, pero no pudo ver a nadie en ella. «¿Y tú quién eres?», preguntó la niña acercándose a la puerta. Un poco más y estaba dispuesta a salir corriendo de la casa gritando. Sin embargo, Albert se apiadó de la chica y salió a la luz, sonriendo radiante. «Y tú estás igual que en las fotos», exhaló Aurora. Sonrió débilmente a su interlocutor, tratando de calmarse. «Soy la hija de Dorian», se presentó. Albert sonrió, recordando las palabras de su madre sobre otra sorpresa, como así resultó ser, en forma de niña. «Vamos a conocerte ahora también», dijo, alejándose de nuevo hacia la oscuridad.
Prepararon té y se sentaron en la cocina hasta altas horas de la madrugada para conocerse. La chica había oído decir a Teresa que Albert era un hombre interesante, pero no tenía ni idea de cuánto le iba a gustar cuando se conocieran en persona. A medida que hablaban, descubrían más y más cosas que les gustaban a ambos. Aunque era su primer encuentro, Aurora sintió como si conociera a Albert desde hacía años. Al chico también le gustaba la chica, le hacía gracia cómo le miraba, cómo se reía y se avergonzaba. Entre los dos jóvenes no solo surgieron lazos familiares, sentían una atracción mutua, lo que se conoce como flechazo. En pocas horas pudieron verse como almas gemelas. Al amanecer, se fueron a sus habitaciones, somnolientos por el sueño. Aurora se durmió con una sonrisa en la cara, sin darse cuenta de cuánto cambiaría su vida con la llegada de Albert. Era la primera vez que eso le ocurría. Antes, Aurora nunca había sentido nada más que sentimientos amistosos por el sexo opuesto. Nunca había tenido una relación y no sabía nada del amor. Pero aún así, Aurora podía decir con absoluta certeza que se había enamorado de Albert, de los mismos sentimientos que el propio chico tenía hacia la chica. Él, a diferencia de ella, había tenido muchas relaciones, pero todas acabaron en fracaso. Definitivamente podía distinguir entre el simple enamoramiento y el amor, y ese era exactamente el tipo de sentimientos que Aurora evocaba en él. El chico nunca conseguía dormir, pensaba en su nueva conocida, que dormía justo detrás de su pared, en la habitación de al lado. Los dos jóvenes durmieron hasta poco antes de la hora de comer, levantándose más tarde que los demás. La chica se tropezó con el chico al salir de su habitación. ¿Cómo has dormido después del vuelo?, preguntó Aurora despreocupadamente, tratando de ocultar su vergüenza. Maravilloso, respondió Albert, dejando que la chica se le adelantara. Entraron juntos en la cocina, donde ya les esperaban sus padres. Teresa levantó un poco las comisuras de los labios y esbozó una sonrisa mientras miraba a los chicos. ¿Habéis tenido ya ocasión de conoceros?, preguntó, dándole la espalda a la olla y removiendo el arroz. Conocernos ha sido bastante divertido, resumió el chico, sentándose a la mesa. Dorian, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, miró a su hija y dijo: «Qué gracioso que lo hayamos oído todos». Aurora se sonrojó de inmediato, avergonzada y abochornada delante de su propio padre por su comportamiento de ayer. No solo había llegado tarde a casa, sino que además había despertado a los adultos. Se sentó en una silla libre y miró el plato de arroz que Teresa le había puesto delante. Cuando terminaron de hablar, la familia empezó a comer. Solo los dos jóvenes intercambiaban miradas breves pero significativas de vez en cuando. Lo que había sucedido entre ellos aquella noche permanecería para siempre en su memoria. Albert observó a Aurora con admiración mientras lavaba los platos después de la cena. «¿Te apetece dar un paseo?», le preguntó tras un largo silencio. «Quiero», respondió la niña, conteniendo la sonrisa. Mintiendo a sus padres acerca de que los dos iban a salir por asuntos importantes, la pareja se fue a dar un paseo por el parque. Pasaron todo el día juntos, acercándose cada vez más el uno al otro. Albert le contó cómo vivía en otro país, lo que había visto durante sus estudios y cuánto echaba de menos su ciudad natal. Aurora le habló de su infancia, del accidente de su madre y de haber conocido a una mujer maravillosa llamada Teresa. Se escuchaban atentamente por turnos, intercambiando de vez en cuando opiniones sobre determinadas situaciones. La chica pudo resumir sin titubeos que había sido el mejor día de su vida. Nunca antes había experimentado tales emociones, y este día le pareció el más especial e inolvidable. Hablaron tanto que no se dieron cuenta de que era de noche. De vuelta a casa, el chico detuvo a la chica cogiéndole la mano. Miró fijamente a Aurora a los ojos durante largo rato sin decirle una palabra. La chica tampoco podía apartar la mirada de los ojos marrones de Albert. Solo un pequeño paso separó a los dos del beso.
Albert estaba como hipnotizado. No entendía por qué la chica tenía tal efecto sobre él. Ella le encantaba por su belleza, sencillez y semejanza. El chico se dio hacia adelante y tímidamente besó a la chica en los labios. Era la primera vez que Aurora sentía los labios de otra persona sobre los suyos. Las emociones eran inexpresables. El chico se apartó de los labios de la chica, dando un paso atrás. Ambos estaban avergonzados, así que sin decir nada siguieron caminando hacia adelante por la calle poco iluminada. Llegaron tarde a casa, pero estaban tan felices y enamorados que ni siquiera se dieron cuenta. La chica se despidió de su novio con un beso una vez más antes de entrar en su habitación y caer en un sueño. Aquella noche sus sueños fueron coloridos y extraordinarios, como el día que había pasado con Albert. Pero por la mañana, todo el romanticismo de la noche anterior había desaparecido, sustituido por la comprensión de la tontería que habían cometido. Aurora había llorado toda la mañana después de darse cuenta de que había besado a su medio hermano. Sí, no eran parientes consanguíneos, pero seguían viviendo bajo el mismo techo y se llamaban familia. Después de lo que había pasado, la chica no sabía cómo construir una relación familiar con Albert, porque sentía verdadero amor por él. El propio Albert tenía pensamientos similares, pero no se lo tomaba tan en serio. Sobre todo le preocupaba lo que dirían sus padres si alguna vez se enteraban. No quería disgustar ni a su madre ni a Dorian, comprendiendo que no apreciarían lo que habían hecho. Aurora sintió un dolor desgarrador en el corazón, como si lo de anoche hubiera sido solo un sueño y solo hoy se hubiera despertado de verdad, abriendo los ojos y mirándolo todo desde un ángulo diferente. Se sentía insoportablemente avergonzada, sobre todo delante de su padre. Todas estas semanas había estado observando a Teresa y a él. El hombre estaba literalmente radiante de felicidad y amor por primera vez en mucho tiempo. Aurora solo lo recordaba así de pequeña, cuando su madre aún vivía. Teresa era realmente una mujer increíble que había sido capaz de revivir los viejos sentimientos de Dorian. Aurora se dio cuenta de que por su acción de ayer podía arruinar la relación con su padre. Ella realmente no quería eso, sabiendo lo mucho que él apreciaba a Teresa. Ahora la chica se sentía como una separadora que había impedido que su padre construyera una familia feliz. Después de aquel día, Aurora empezó a salir cada vez menos de su habitación. No quería ver ni cruzarse con Albert en la misma casa al mismo tiempo, pero a veces lo deseaba con todas sus fuerzas. También tenía miedo de salir de su habitación por la posibilidad de encontrarse con su padre. Aurora no sabía cómo mirarlo a los ojos ahora. Estaba insoportablemente disgustada consigo misma. Quizás estaba dramatizando demasiado, pero en ese momento toda la situación le parecía el fin del mundo. Un cambio tan drástico en el comportamiento de Aurora fue percibido por todos los habitantes de la casa. Todas las mañanas, Teresa llamaba a la puerta de la niña preguntando si se encontraba bien. La mujer ponía una bandeja de comida justo debajo de la puerta de la niña y se marchaba sin obtener respuesta a su pregunta. Estaba preocupada por Aurora y le había cogido mucho cariño, por lo que ya la trataba como a su propia hija. Dorian estaba tan preocupado como Teresa, solo que procuraba no mostrar esas emociones delante de otras personas. Escribía y telefoneaba a su hija día tras día, esperando que ella le contestara al menos algo por teléfono. El único que sabía la verdadera razón de este repentino boicot era Albert, pero se obstinó en guardar silencio para no delatar a los dos delante de sus padres. «Cariño, deberías hablar con ella en la realidad, no intentar contactar con ella a través del teléfono», murmuró Teresa unos días después a su marido. Él se lo pensó un momento y luego asintió débilmente, dándole la razón a la mujer. Se dirigió a la puerta de su hija y la golpeó varias veces con el puño, avisándola de su llegada. «Abre la puerta al menos, padre, hablemos», dijo Dorian con preocupación en la voz.
Aurora había estado tumbada en la cama todo este tiempo, y al oír incluso los pasos de su padre que se acercaban, los distinguía entre mil otros, extraños. Al oír llamar a la puerta y su voz, la chica se sintió aún más culpable ante él. Los había puesto nerviosos a todos, pensando solo en sí misma. Aurora no pudo soportarlo y abrió la puerta de golpe, dejando entrar a su padre en su habitación. Dorian se alegró inmensamente de ver a su hija. La abrazó con fuerza, asegurándose de que físicamente se encontraba bien. «¿Qué te pasa?», preguntó el padre, soltando a Aurora de su abrazo. La niña guardó silencio durante un largo rato. Se sentó en el borde de la cama donde Dorian se había agachado también, rodeando a su hija con el brazo. «Has cambiado tan de repente y justo antes de la boda. Respóndeme sinceramente, ¿no quieres que Teresa sea tu madrastra?», preguntó el padre, tratando de encontrar el motivo de la tristeza de su hija. Ella lo miró sorprendida y le respondió: «¿Qué boda?». Pensando en sus preocupaciones, Aurora pasó por alto la importante noticia que su padre le había escrito en el Messenger hacía unos días. La chica simplemente no encendió su teléfono y no leyó los mensajes. Esta noticia fue aún más dolorosa para ella. No pudo soportarlo y lloró, abrazando a su padre y ocultándole la mirada. «¿Así que tenía razón en mi corazonada después de todo? ¿No quieres nuestra boda?», preguntó el padre, acariciando la espalda de su hija. «No, no es eso». Tragando lágrimas saladas, dijo Aurora. «Es que le quiero», confesó. «¿Así que todo es por amor?», interpuso el padre sorprendido. Él sonrió por un momento. Recién ahora se daba cuenta de que su hija había crecido tanto que ya podía estar seriamente enamorada de algún chico. «¿Y quién es? ¿Estás llorando porque no es mutuo?», intentó llegar a la verdad Dorian. Aurora solo movió la cabeza débilmente en un gesto negativo. «No, es mutuo, pero prohibido», susurró. En ese momento, la chica se sintió muy avergonzada. No sabía cómo decirle a su padre que se había enamorado de su casi hermanastro. No podía imaginarse qué habría pasado si Teresa y su padre ya hubieran celebrado la boda. «¿En qué sentido está prohibido?», insistió el padre, interrogando a su hija. «Es Albert», susurró Aurora. El padre se quedó paralizado durante unos segundos con auténtica sorpresa. Los pensamientos en su cabeza cambiaban uno tras otro. No podía creer lo que escuchaba. «Pero si somos prácticamente familia», fue lo único que pudo decir tras un largo silencio. «Lo siento», susurró la chica. Dorian la abrazó aún más fuerte y pronunció: «Nunca pidas perdón por tu amor y tus sentimientos». Se levantó y salió de la habitación, claramente pensando en algo. Aurora estaba confusa. No acababa de entender por la reacción de su padre si aprobaba su elección. Se arrepintió de habérselo contado todo, pero se alegró, porque en aquel momento pareció quitarse un gran peso de encima. Se dio cuenta de que no tenía sentido esconderse de todo el mundo, porque tarde o temprano todos se enterarían. Aurora se aseó y salió de la habitación, encontrándose por primera vez en días con la mirada preocupada de Teresa. «Te preparé el desayuno», dijo la mujer, intentando sonreír. Asintiendo en silencio, se dirigió a la cocina. Recién ahora se daba cuenta de lo hambrienta que se había vuelto con el paso de los días. Entró en la cocina y se encontró con Albert, que ya estaba terminando su desayuno. «Te lo conté todo», susurró Aurora sentándose frente al muchacho. Él miró nervioso a la chica, apretando fuertemente el tenedor con la palma de la mano. «¿Por qué? ¿Tienes idea de lo que va a pasar ahora?», susurró. El muchacho se asustó. Por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de la gravedad de lo que había pasado. Veía que su madre había sido feliz al lado de Dorian y no quería que volviera a sufrir por un amor roto. Albert estaba enfadado con Aurora porque ni siquiera le había consultado antes de dar ese grave paso. Ambos desayunaron en silencio, sin atreverse a decirse una palabra. Mientras tanto, Dorian recapacitaba sobre todo lo que había oído.
Soñaba con Aurora siendo feliz, teniendo una familia propia y un marido cariñoso a su lado. El hombre también pensaba en Albert. El tipo le gustó desde los primeros minutos de conocerlo. Parecía simpático, sencillo y abierto. Si no fuera por la situación actual, Dorian habría aprobado la elección de su hija sin pensárselo 2 veces. Pasaron varios días después de que Aurora se lo confesara a su padre. Todos los ocupantes de la casa estaban tensos y no sabían cómo debían vivir sus vidas. Teresa pronto se enteró de todo por Dorian. Tuvieron una larga y seria conversación sobre el tema. Tanto la mujer como el hombre solo querían lo mejor para su hijo. Un día, Dorian tomó una decisión meditada y deliberada. Se acercó a Teresa y la abrazó. «Te quiero mucho, pero quiero aún más a mi hija. Quiero que sea feliz, aunque tenga que sacrificarlo todo por ello», susurró Dorian al oído de la mujer. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Teresa incomprensiblemente. «¿Rompamos?», sugirió Dorian. La mujer movió débilmente la cabeza en un gesto afirmativo. Mientras lo hacía, seguía de pie, de espaldas al hombre, sin mostrarle sus lágrimas, que empezaban a correr lentamente por sus mejillas. Se había encariñado mucho con aquel hombre en tan poco tiempo. Teresa ya pensaba en planes de futuro juntos y soñaba con casarse. Solo había aceptado separarse por el bien de su hijo, comprendiendo que sería lo mejor para él. Dorian también estaba dolido en el fondo, pero intentaba no mostrárselo a nadie. Decidió sacrificar su propia felicidad por la de su hija, y fue el acto de un hombre de mente fuerte. El hombre se dirigió al dormitorio y empezó a meter sus cosas en la maleta. A solas consigo mismo, pudo dar rienda suelta a sus emociones y lloró. Pasaron varias horas antes de que saliera de la habitación y se dirigiera hacia su hija. «Tengo que hablar seriamente contigo», pronunció Dorian mientras se acercaba a Aurora sentada en el escritorio. «¿Pasa algo?», preguntó la niña, notando la expresión triste en el rostro de su padre. Adivinó que había estado llorando. Aurora ya recordaba aquella mirada, llena de dolor. Parecía ser exactamente la misma que cuando murió su madre. «Hemos tomado la decisión de separarnos. Antes de que empieces a objetar, quiero decirte algo muy importante. Para mí eres la persona más valiosa de este mundo y quiero que seas feliz pase lo que pase. Le prometí a tu madre cuidarte, rodearte de amor y atención, pero creo que no hice mucho con esto último. He estado pensando en mí todo este tiempo y ahora me doy cuenta de que es hora de que piense en ti. Quiero que estés con Albert y que él te haga más feliz rodeándote de su atención y su amor», dijo el padre de un tirón. «Gracias», fue lo único que pudo responder la niña, que ya no podía contener las lágrimas. Abrazó a su padre con fuerza y le susurró al oído: «Gracias por sacrificar tu felicidad por la mía. No desaprovecharé esta oportunidad». Despidiéndose de su hija, Dorian abandonó la casa y se dirigió a la suya. La muchacha sintió una punzada de remordimiento, pero luego, tras reflexionar, llegó a la conclusión de que su padre no habría tomado ninguna decisión precipitada y por lo tanto no debía preocuparse por ello. Inmediatamente corrió a la habitación de Albert, deseando poder contárselo cuanto antes. «Podemos estar juntos», gritó feliz, cogiendo al chico en brazos. Albert estaba tan contento como la chica. La besó suavemente en la frente, dándose cuenta de que ahora su amor ya no estaba prohibido para los demás. Desgraciadamente, las vacaciones de verano llegaban a su fin y el chico tenía que volver a otro país para estudiar. Aurora sufrió dolorosamente esta separación forzosa de su persona favorita. Teresa la apoyó durante todo el curso siguiente. Ella también esperaba el regreso de su hijo, por lo que podía comprender los sentimientos de la chica. Dorian también visitaba a menudo a Aurora, se preocupaba y se ocupaba de ella. El hombre y la mujer, aunque separados, no dejaron de comunicarse, decidiendo seguir siendo amigos. Los dos tuvieron que aceptar las nuevas realidades de sus vidas. Continuaron amándose, pero reprimieron estos sentimientos por el bien de sus hijos.
Aurora y Albert agradecieron a sus padres la comprensión de su amor y aún más sacrificaron el suyo. Pronto, el joven pudo terminar el último curso de la universidad y ya ha regresado para siempre a su ciudad natal. Durante el tiempo de separación, se replanteó muchas cosas y se dio cuenta de que quería vivir su vida al lado de la de Aurora. Inmediatamente después de su llegada, Albert compró un anillo de compromiso barato pero precioso y le propuso matrimonio a la chica. Sin pensárselo dos veces, ella aceptó convertirse en la legítima esposa de Albert y se sintió inmensamente feliz. La joven pareja celebró una boda, en cuya organización les ayudaron sus padres. Estaban felices por sus hijos. Ya no lamentaban su decisión de separarse en beneficio de la felicidad común. Después de la boda, los recién casados se mudaron a su propia casa y empezaron a formar una familia. Nunca dejaron de dar las gracias a sus padres por haberles dado la oportunidad de estar juntos. Aunque un poco diferentes, todos se convirtieron en parientes de los demás, uniendo para siempre a sus familias con un fuerte vínculo.